Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, cuando el ángel anunció a los pastores el nacimiento temporal como hombre del mismo Jesucristo, les dijo: os hay una grande noticia, una grande noticia. Y esta grande noticia realmente es grande. ¿Por qué? Porque lo que el hombre nunca jamás hubiera podido imaginar, mucho menos desear, porque no se puede imaginar que el creador del cielo y de la tierra venga a hacerse hombre para salvar a los hombres, para ser el maestro, el guía, el hermano, el ejemplo de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo, cuidado, no es cualquier profeta, no es cualquier gran sabio, no es cualquier benefactor de la humanidad como hombre, es Dios hecho hombre. Es el creador del cielo y de la tierra. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, leemos en cada misa: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que se hizo, toda la creación, se hizo por Él. Sin Él, nada se hizo de lo que se hizo. Y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros. ¿Por qué Dios se hace hombre? Para salvar a los hombres. ¿Y salvar a los hombres de qué? De la más grande de las catástrofes, que es la separación con su Creador. El hombre, por desgracia, utilizó mal su libertad, y al utilizarla mal, bien hubo este problema de lo que hemos pecado, el pecado original. Y el pecado original es algo serio, no es cualquier cosa. El pecado original es una catástrofe en la historia de la humanidad, y todos sufrimos de esto. El pecado original nos separó de Dios, nos desvió del camino de la salvación y hizo perder derecho al cielo, lo que llamamos la gracia santificante. Dios, además de la naturaleza humana, como cualquier ser creado tiene su naturaleza, Dios, además de la naturaleza humana, alma y cuerpo, nos había dado dos tipos de dones extraordinarios que perfeccionaban el ser humano: dones preternaturales añadidos que perfeccionaban, y dones divinos sobrenaturales que lo divinizaban, y se perdieron por el pecado original. Antes del pecado original, por ejemplo, el hombre vivía en el paraíso terrenal. No había calor, no había frío, no había sufrimientos, no había esta inclinación al mal, al pecado, no había muerte, no había sufrimientos. Los animales respetaban al hombre como el embajador de Dios en la tierra. Era paraíso terrenal. Y después de muchos años, sin morir, sin sufrir, y bien cuerpo y alma, el hombre iba a subir al paraíso celestial. Estos dones todos se perdieron por el pecado de rebeldía, de orgullo, de soberbia, de desobediencia de nuestros primeros padres. Pero eso es lo de menos, de un cierto modo, porque podemos vivir sin ellos. Pero el don indispensable para llegar a la vida eterna, y el alma humana no muere, entonces tiene destinada la eternidad, y bien se perdió el don de la gracia de la santidad. Dios había dado la santidad, la gracia, algo divino al hombre que lo hacía hijo de Dios, heredero de la dicha divina. Esto es lo que llamamos la gracia. La gracia es como la luz en la lámpara. A medianoche usted tiene el cable, tiene la lámpara, pero no hay electricidad, ahí están las tinieblas. La gracia es como el alma en el cuerpo, para que entiendan algo. La gracia es como el alma en el cuerpo. Todos hemos visto gente muerta. Ya no habla, no se mueve, se corta, pega, se echa a la tierra, lo llena de arriba de tierra. Pues no hay nada. ¿Por qué? Porque el alma se separó. Lo que da vida al hombre, el alma, eso se separa. Entonces, la gracia es como el alma en el cuerpo. Un cuerpo sin alma es un cadáver, se pudre, huele feo, tenemos que sepultarlo. Y bien, un alma sin la gracia es igual, huele feo. Entonces Dios, ofendido, porque Dios había dicho de no tocar al árbol del fruto prohibido, que significaba que el hombre es un criatura de Dios, depende de Dios, punto, no. Pero no, hace falta que el hombre quiso hacer de las suyas. Es verdad que fue inducido, es verdad,
Pero si nuestros primeros padres hubieran dicho no quiero, no toco, Dios dijo no toque, no tocó, el diablo hubiera caído como una mosca por el cielo, no hubiera podido hacer nada. Entonces le hicieron caso. Entonces Dios, a pesar de haber sido ofendido, bien, en su misericordia sí hizo juicio, sí hubo consecuencias tremendas para la humanidad, muerte, sufrimientos, esto, aquello, todos son consecuencias del pecado, pero prometió un Salvador. Y ese Salvador es el hijo de la mujer engañada que va a aplastar la cabeza de la serpiente, y ese Salvador se llama Dios que salva. Eso significa Jesús. Jesús significa Dios Salvador, Dios que salva, Dios que viene a salvarnos. En los tiempos cumplidos, bien, Dios preparó esta venida del Mesías, o en hebreo Mesías, en griego Cristo, el ungido, eso significa el que está lleno del Espíritu Santo de Dios, bien, va a preparar durante largos siglos el Antiguo Testamento la venida del Salvador, y finalmente los tiempos cumplidos, Dios manda a su ángel, a la Virgen Inmaculada, para anunciarle la noticia, que va a ser madre del Hijo de Dios hecho hombre. Y María, pura, santa y extraordinaria, prudente también, pero yo no tengo nada que ver con un hombre para tener un hijo. Dios no será así. Dios mismo va a intervenir, crear esta criatura humana en tu seno. El Espíritu Santo de Dios te cubrirá de su sombra, y el niño que va a nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo. Entonces en este momento María dice, he aquí la esclava, la sirvienta del Señor, fórmula de humildad en arameo hebreo, hágase en mí según tu voluntad. En este momento Dios, Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cree el cuerpo humano en el seno de María, crea un alma humana para Cristo, un alma humana la llena de santidad oceánica, y después el creador del cielo y de la tierra, la palabra, el verbo, sabiduría divina, con quien todo fue creado, se une a este cuerpo y alma para formar la persona de nuestro Señor Jesucristo. De tal modo que Jesucristo tiene doble naturaleza, naturaleza humana y naturaleza divina. Como hombre nació, fue concebido milagrosamente, sí, tiene un alma humana, un cuerpo humano, claro, sin ningún pecado, es imposible esto, nació de Virgen María. Pero como Dios es eterno, como Dios es eterno. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hago una pequeña paréntesis aquí. El ser divino es uno. El ser divino es uno. Eterno, todopoderoso, sabio, creador, Señor, dueño de todas cosas, justo, misericordioso, inmutable, Dios. Sabemos que hay un Dios arriba, no hace falta ser loco para decir que no hay, que el cosmos se hizo solito, ¿no? Lo que no es posible, científicamente hablando. Pero ¿cómo es Dios por dentro de sí mismo? Bien, esto no podemos saberlo si Dios no lo revela. Por ejemplo, cuando usted pasa por la calle, ve muros, ventana, puerta, pero no ve nada dentro. Pero si abren la puerta, si abren las ventanas, usted puede mirar lo que hay dentro de la casa, ¿no? Bien, Dios va a revelarse uno y trino. Uno como ser divino, y trino en personas. Pero cuando decimos Dios, trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuidado, no es así uno, dos, tres, así separados. Es como el sol. El sol, por ejemplo, es uno. Sin embargo, el sol, en mismo tiempo, desde que el sol es sol, fue calor, fuego y luz al mismo tiempo. ¿Sí o no? Sí. Calor, fuego, luz. Es un solo sol. Cuando Dios piensa, lo llamamos Padre. Su pensamiento interno a Él, sabiduría, inteligencia interna a Él, lo llamamos Hijo, lo llamamos Verbo, lo llamamos Palabra y lo llamamos sabiduría. Dios piensa, Padre, ¿ok? Su pensamiento interno igual en Él todo, Creador del cielo y la tierra, lo llamamos Verbo, Hijo. Es generación intelectual, no es un niño que nace. Y Dios Padre e Hijo se conocen, se aman, este amor infinito que los une, se llamamos Espíritu Santo. Y todo lo que Dios hace fuera de sí es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice San Juan, al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que se hizo por Él, sin Él nada se hizo lo que se hizo. Y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, se llama Jesucristo. Es algo maravilloso, es algo maravilloso. Mire lo que dice en la Sagrada Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bien, Cristo dice es el alfa y el omega, inicio y fin de todas las cosas,
Apocalipsis 1:8. Es nuestro Señor, Lucas 2:11. Es el Emmanuel, Dios que vive con nosotros. Amán Alohan en hebreo, arameo. Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Es San Mateo 1:23. Hijo de Dios, San Lucas 1:35. Hijo del Altísimo, Lucas 1:32. Hijo de David como hombre, por su madre. Hijo de David, Lucas 1:32. Jesucristo, Jesús el ungido, el Dios hecho hombre, Romanos 1:3. Es el justo, 1 San Juan 2:1. Es la luz del mundo, la luz en sentido de que guía en la verdad. San Juan 1:8. Es el único maestro, vino para ser nuestro maestro, guía y camino. Único maestro, Mateo 23:8. Es el Mesías, el ungido, el profeta, el anunciado, Juan 1:41. Es nuestro Señor, en sentido que es nuestro Dios, Romanos 1:3. Es el buen pastor, Juan 10:14. Es el maestro, Juan 20:16. Es resurrección y vida, Dios es vida, Juan 11:25. Es rey, rey de reyes, Juan 18:37, Mateo 2:2. Es también cabeza del cuerpo de la iglesia, Colosenses 1:18. Es salvador del mundo, por eso Jesús significa Dios salvador del mundo, Juan 4:42. Es también sacerdote eterno, Hebreos 5:6. Es sumo sacerdote del Nuevo Testamento, 3:1. Él, por ser Dios hecho hombre, por la unión de la naturaleza divina con la humana para formar una persona, es también sacerdote. Y nos comunicó su sacerdocio. También es el Cordero que quita los pecados del mundo. Ahora, entonces Jesús no es cualquier hombre, no es cualquier profeta, es el Señor, es el Creador de las cosas hecho visibles. En otro lugar, San Pablo dice, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Cuando Felipe, el apóstol San Felipe, dijo, Señor, muéstranos al Padre, ¿y qué contestó nuestro Señor? Un poco regañándolo. El que me ve al Padre. Y yo y el Padre somos una misma cosa, un mismo ser divino. Dios se hizo hombre entre nosotros. Maravilloso, maravilloso. Y dichosos somos de tener este conocimiento y esta fe. Ahora, ¿para qué se hizo hombre? Y bien, se hizo hombre, dije, para salvar los hombres del pecado, devolvernos la gracia, la santidad perdida por el pecado original y llevarnos a la vida eterna. Es verdad, no devolvió los dones no morir, no sufrir, etc. ¿Por qué? Porque si devolviera estos dones, la gente por interés desde Japón vendría a hacerse bautizar, etc. Pero nos da lo más importante, la gracia, la santidad, la filiación divina. Y también nos enseña el camino de la salvación. Mire lo que dice aquí San Pablo, Tito 3:4-7 dice, ha aparecido la benignidad, la bondad y la humanidad de Dios nuestro Salvador, nos ha salvado, ese Dios su vida en la cruz por nosotros, no a causa de las obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia se hizo hombre para salvarnos. Dio su vida en la cruz para salvarnos. Por eso, noten bien, queridos hermanos, un punto muy importante. Pesebre, Calvario, altar son inseparables. Noten eso también es importante, muy importante. ¿Para qué el pesebre? Para el Calvario, para dar su vida en la cruz por nosotros, siendo nuestro fiador y clavar el pecado en la cruz y libertarnos nosotros. Pero esa salvación que mereció el Calvario, ¿cómo llega a cada uno de nosotros? En la iglesia auténtica, legítima, católica, universal que él fundó y mediante los 7 sacramentos. Pero el sacramento por excelencia es el altar. ¿Por qué? Porque ahí se ofrece
en sacrificio por nuestros pecados, por nuestra salvación, y pone a nuestro alcance la salvación, la redención, todas las gracias que necesitamos, y reza con nosotros y por nosotros. Ese Dios hecho hombre como bebé en el Calvario, viene a estar sobre el altar en el momento de la consagración. Este pan que levantamos, bien es Cristo Dios hecho hombre, con el Padre y el Espíritu Santo. Porque donde está una persona divina, están las tres. Sí, es inseparable. Quien me ve el Padre. El que me toca, toca al Padre. ¿Sí? Entonces cuando levanta la hostia, es Cristo nuestro Señor, con el Padre y el Espíritu Santo, hecho hombre. Y cuando dice, antes de la comunión, eche años de ahí, y aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, ahí está nuestro Señor. Realmente el mismo Jesús que estuvo en el pesebre de Belén está presente, pero se entrega a nuestra alma en forma de alimento espiritual, es decir, espiritualmente nos purifica, santifica, fortalece, alimenta, ilumina, protege, se comunica a nosotros. Entonces, ¿para qué vino? Para salvar a los hombres. ¿Y cómo comunica esa salvación? En la iglesia, en los sacramentos, pero especialmente en el sacramento por excelencia. Es algo maravilloso. Y por eso, falsificar la fe cristiana es gravísimo, es pecado gravísimo. Fundar una disque iglesia de charlatanes es pecado gravísimo, es peor que matar 100.000 personas. Sí, esta gente es anatema. Si alguien predica un evangelio distinto, diferente del que habéis ya recibido, sea maldito, sea anatema, maldito significa. Cuidado, es algo serio. Y hoy, por desgracia, cualquiera manosea la Biblia, hace con la Biblia lo que quiere, tergiversa, diabólicamente cambia lo que significa y enreda a la gente en nombre de Dios. Y eso es gravísimo, porque una vez enredados en nombre de Dios, la gente piensa pecar contra Dios y cambia. Pero soy en un camino falso, es gravísimo. Entonces San Pablo dice, apareció, dice, para salvarnos y regenerándonos por el bautismo en remisión, renovándonos por el Espíritu Santo. Entonces nos regeneró, es decir, nos ha recreado como hijo de Dios por el bautismo. Y si por desgracia después del bautismo hemos fallado, pecado, y bien nos deja otro sacramento de purificación, de salvación, de liberación, de renovación espiritual por el Espíritu Santo, que es perdón de los pecados. Realmente Dios es maravilloso, nos da un plan extraordinariamente eficaz para nuestra salvación. Por eso debemos, queridos hermanos, amar nuestra fe católica, amarla, conocerla y practicarla. En la primera misa de medianoche, también lectura sacada de San Pablo a Tito, capítulo 2, 11 a 15, y bien dice, se manifestó a todos los hombres la gracia de Dios, Salvador nuestro, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, al materialismo, ateísmo, indiferentismo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esta inclinación al mal por el pecado original, y bien vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Vivir sobria, justa y piadosamente, cristianamente. Queridos hermanos, hoy el mundo se hizo materialista, todo está impulsado para ser materialistas, tener cosas, y perder la vida eterna no les importa, pero sí les importa tener cosas. No, nosotros somos cristianos, nuestro fin es llegar a la vida eterna, por eso seamos sobrios en todo, no solamente sobrios en la comida y bebida alcohólica, etcétera, ahí va la sobriedad, pero sobrios también en nuestros gastos, sobrios en lo que tenemos. Usted no tiene, no gasta lo que no tienes. Es realmente triste de ver tantas familias ahorcadas, podemos decir, por deudas de interés, de tarjeta, de esto, de usureros, etc. ¿Por qué? Porque gastaron dinero que no tenían, no era suyo. Lo gastaron, ahora tienen que pagar 1 o 2 o 3 veces más de lo que habían tenido y después esto afecta su vida espiritual, su vida psicológica. Están estresados, ahorcados, tristes y hasta suicidios a veces. Cuidado. Somos cristianos, nos enseña la palabra de Dios a vivir sobria en todo. No tienes, no compras. No tienes, no gastas. No tienes, no vas de vacaciones. No tienes, no vas a gastar no sé cuánto por el celular, por las redes, por esto, por aquello. Cuidado. Seamos humildes, queridos hermanos. Nuestro Señor nos enseña. ¿Por qué nació en pesebre? ¿Por qué nació en Belén en un pesebre?
¿Acaso siendo el creador del cielo y de la tierra no podía fabricar un hotel 5 estrellas, un palacio? ¿Podría? ¿Por qué no lo hizo? Precisamente en esta época, el mundo romano, que estaba llegado al cenit de su poder, pero era materialista y orgulloso, y bien quiso ser pobre y humilde. Hay una cierta pobreza cristiana. Aunque uno tenga una fortuna de la tierra, tenga, no sé, herencia a su trabajo, no sé qué, gane bien, debe llevar una cierta pobreza cristiana, o al menos espíritu de pobreza. No tener apego a estas cosas del mundo. Y hoy la sociedad todo se impulsa para gastos y gastos y gastos y gastos, y compras y compras y compras. ¿Por qué? Porque es materialista. Y esto es una falsificación del cristianismo hecha por los protestantes, especialmente los de Suiza, en primer lugar, de Calvino, en Ginebra. Cuando imitaron a los judíos, para ellos el símbolo de la bendición de Dios es la riqueza material. Es mentira. Si fuera esto la bendición de Dios, San Pedro y San Pablo serían millonarios. Y no lo tenían. Nuestro Señor, sí, cuidado. Entonces nos enseñó a vivir sobria, justa y piadosamente. Cada vez que pecamos, no somos justos. Cada vez que fallamos a la ley de Dios, mandamientos de Dios, no somos justos. Cada vez que faltamos a la caridad, a la bondad con la gente, pleitos, gritos, esto, aquello, en la familia, en la oficina, en el trabajo, en el tráfico, etc., no somos justos. Cuidado, somos cristianos. Y también debemos vivir piadosamente, tener una vida cristiana. Hoy pasarnos el tiempo considerable en las redes sociales, pero para ir a misa no tengo tiempo, para ir a rezar rosario no tengo tiempo, para hacer un poco de lectura espiritual no tengo tiempo. Hay un problema. Somos cristianos. Tenemos que llegar al cielo. Entonces, en resumen, Dios crea el hombre cae, pierde la gracia, pierde los dones, pierde el derecho al cielo, se hace esclavo del demonio, y bien Dios en su misericordia promete Salvador, el hijo de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15, los tiempos cumplidos, Dios manda a su ángel, a la Virgen Santísima, que concibe por obra y gracia del Espíritu Santo la naturaleza humana de Cristo. Dios Trinidad cree el cuerpo, cree el alma humana de Cristo, y después el verbo divino, la palabra divina, creador de todas las cosas, se une para formar la persona nuestro Jesucristo. De tal modo que Cristo tiene dos naturalezas, una persona, humano y divino, pero su persona es divina. Por eso todo lo que hace Cristo se atribuye a su persona divina, y por eso su sacrificio en la cruz tuvo un valor infinito, capaz de merecer la salvación a toda la humanidad. Cuando en el Evangelio Jesús come, bebe, duerme, sufre y llora por su amigo Lázaro, y bien es la humanidad, la parte humana. Cuando Jesús dice al mar furioso, tormentoso, cállate, silencio, hay silencio, es Dios que habla. Cuando dice el ciego, quiero sea sano, lo toca y está sano, es un leproso también, es Dios que habla. Cuando nuestro Señor dice, Lázaro, sal fuera, Lázaro ya podrido en la tumba hace 4 días, y bien sale vivo, es Dios que habla, ¿sí? Entonces todo lo que hace Cristo en su humanidad se atribuye a la divinidad, y por eso sus actos son teátricos, son de Dios hombre, que tienen un valor infinito. Y la salvación que mereció en la cruz la comunica a nuestras almas en su iglesia, no cualquier cosa fundada de culto falso, mediante los santos sacramentos. Y no olvidemos, pesebre, calvario, altar, van juntos. Y cuando levanta la hostia, cuando muestra la hostia, el Cordero de Dios que nació en Belén para quitar los pecados, y bien se comunica con todas sus riquezas, sus bendiciones, su salvación a nuestras almas. Por eso, queridos hermanos, aprovechemos para conocer más y más nuestra fe católica y vivir según ella, sobria, justa y piadosamente. Y si esto hacemos, tenemos algo bonito. ¿Qué será? Tendremos la paz. Donde hay fe, esperanza, caridad, hay virtudes. Y donde hay virtudes, buen comportamiento, hay paz. Y donde hay paz, ahí está Dios verdadero. Entonces buscamos a la paz, y bien busquemos la paz de Cristo y no la paz de los hombres fuera de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.